Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Muchachos, buenos días. Juan. Bien, muchachos, ¿cómo les ha ido con el trabajo? Profe, yo tengo una pregunta del punto 5 porque, no sé, lo meten en MATLAB, me da un valor y lo meten en el calculador a mano y me da otro. Listo, ya. ¿Tiene ahí lo que hizo para que de pronto lo muestre? Donde generan cuestiones de precio. Va, pero, Creo que podemos hacerle preguntas respecto al taller. Si tienen, sí. Sí, profe. Bueno, entonces yo espero que mi compañero resuelva la duda ahí. Buenos días. Listo. Respecto al punto 5, ¿cuál era la pregunta? ya mando el código ese que haya hecho para evaluar la función. Es que no sé si lo escribí mal o qué. Ok. El punto 5. Mientras tanto, ¿hay preguntas? ¿Hay otras preguntas? ¿O hay alguna otra duda? Sí, profe. En el punto 7, yo quería saber, usted nos da la función, pues, para utilizar el método de la secante, Euler a la menos X igual a 3 logaritmo, ahí ese logaritmo es en base 10 de X. Un Y momento, pues, un momento. Creo que hay varias personas hablando al tiempo. no, profe, lo que pasa es que acá también están hablando en mi casa y qué Lo pena, siento, ya. Qué que pena. hablan muy duro. Esto es que en el ejercicio 7 yo le quería preguntar, nos puede utilizar el método de la secante. Entonces, la ecuación que nos da es Euler a la menos X igual a 3 logaritmo de X. Entonces, yo quisiera saber primero, para poder usar la función, si la despejo a un solo lado, la igualo a 0, y esa función es la que uso para hacer las estimaciones. Y dos, si ese logaritmo es en base 10. Ok, bueno, el logaritmo sí, cuando no se especifica la base, se asume que es base 10. Entonces, en ese caso tendríamos logaritmo en base 10. Y para la función, entonces sí, lo que hacemos es pasar todos los términos de la ecuación a un solo lado. Entonces nos quedan dos alternativas. Nos queda f de x igual a e. Profe, discúlpeme que lo interrumpa. Es Sí. que hay un chico, Diego, que me dice que no le ha sido posible entrar. No sé si de pronto aparezca al menos en sala de espera o tenga problemas ahí con el internet. ¿Cómo es el nombre? Diego Alejandro. No, no lo veo por acá. Ni en sala de espera tampoco. Voy a decirle que lo intente nuevamente. Vale, profe, gracias. Voy a ver si comparto entonces el enlace.
Bien, ya creo que le envié el link. No sé si alguien más de pronto se lo había enviado. Y aquí quedó pendiente si puede ingresar. ¿Listo? Bueno, decía que para este punto pues tenemos dos posibilidades, que son despejarlo hacia la izquierda. Entonces tendríamos e a la menos x menos 3 logaritmo de x. Esa es una opción. Y la otra opción es g de x, o sea, una nueva función, no pasa nada con el nombre, que sea 3 logaritmo de x menos e a la menos x. ¿Sí? Con cualquiera de esas dos se puede hacer. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Si de pronto, seguramente les va a dar un valor distinto evaluando la función, pero cuando lleguemos a la estimación de la raíz, la idea es encontrar el mismo valor. ¿Listo? Entonces, de pronto f de x da diferente de g de x en algún momento dentro del proceso, pero siempre la idea es llegar a la misma raíz. Así que con cualquiera de las dos se puede hacer. Listo, profe, gracias. Bien. ¿Algo más? Sí, el profe, en el ejercicio 5, pero no sé, mi compañero creo que iba a preguntar, no, es que alcancé a llegar un poco tarde y no sé si será la misma duda que yo tengo. No sé. Profe, ahí mi duda era si, por ejemplo, se parte de la derivada, ¿cierto? Y a lo último que nos pide un error, el error es el relativo porcentual. Entonces, como es o sea, según la fórmula, como usted la tiene tal cual, es el absoluto de C y sub I menos F, exacto. Entonces, ahí ese C sub I sería el último valor de la estimación menos el valor anterior. Sí, en este caso ¿Sí? pues no tendríamos C sub i, sino X sub i. Sí, o sea, entonces el último valor de mi estimación menos la anterior, menos el anterior valor y sobre pues el último valor por 100 y ya. ¿Sí? Sí, Listo, profe, esa era mi otra. vamos a dejar aquí entonces X, aquí también X, bueno, de hecho sería X sub i menos 1. Que se vea un poco mejor. ¿Listo? Listo, profe. ¿Más preguntas? Yo tenía una pregunta más de la ecuación del método de la secante modificado. Sí. Creo que lo estoy haciendo mal, entonces no sé si la ecuación la estoy interpretando bien. No, voy a verificar si está por aquí escrita. No, creo que no la hemos escrito. Vamos a buscarla. Hacia el final. Aquí sería esta. X sub i menos delta por X sub i por f de X sub i. Y en el denominador f de X i más delta X sub i menos f de X sub i. Entonces vamos a ponerla mejor aquí. Voy a ponerla hacia el final.
secante modificado Profe, qué pena, pero ahí el delta de x sub y es el mismo delta o es delta por x sub y. Sí, esa era mi pregunta, que creo que es la que tengo mal. ¿Debo delta por multiplicar x sub i. los valores? Ah, sí. Ah, listo, profe, gracias. Listo. X sub i menos, creo que es x sub i, el delta por x por f de x. Delta por x sub i por f de x sub i. Y aquí tendríamos la diferencia. F de x menos f de x más delta i. Okay. F de x sub i más delta por x sub i menos f de x sub i. Listo, entonces, ¿cuál es la idea con este método? Aquí, pues, recordemos que el método de la secante lo que busca es reemplazar la derivada por una estimación que utiliza dos aproximaciones. Entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar esa segunda aproximación por la primera desplazada en un valor pequeñito con respecto a su posición original. Entonces de ahí es donde sale ese delta x sub i. Aquí para que sea más o menos, para que sea relativo al valor de x sub i, es que se incluye ese término delta por x sub i, ¿sí? Porque, por ejemplo, x sub i puede ser un valor pequeño para el cual ese delta de 0.01 sea pues un valor ya bastante grande. Entonces el hecho de que yo le ubique acá delta por x sub i y siempre sea delta por x sub i, quiere decir que este 0.01 es, bueno, 10.000 veces más pequeño que x sub i. Es básicamente para mantener como esa relación. ¿Sí? Entonces siempre por eso va delta por x sub i y no solo delta. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Profe, ya le mandé por WhatsApp el código que había escrito para el punto 5, no sé si es que tendrá un problema de redacción ahí al escribirlo o qué, porque ¿Será que usted nos puede compartir la pantalla mejor? va. Ya dejo yo de compartir y igual aquí lo estoy revisando. Voy a buscar entonces en el PDF. O sea, su pregunta es si de pronto hay algún error con los números, ¿sí? Sí, exacto. No, es que no me da lo mismo hablándolo aquí así. Bien, vamos a revisar acá en el PDF.
Creo que usted está tomando f de x como b de x. Por eso es que no da lo mismo. Entonces, voy a dejar que, voy a quitar su pantalla para compartir la mía. Entonces, básicamente esta función b de x no hay que utilizarla. Esa es simplemente información adicional para el contexto del problema. Pero fíjese que lo que nos piden es encontrar el máximo de esa función. Entonces, nosotros de cálculo sabemos que para encontrar el máximo de una función, tenemos que encontrar su derivada e igualarla a 0. Esa es esta segunda ecuación que está acá. A partir de allí es que nosotros aplicamos el método. Entonces, esta vendría siendo vendría siendo f de x, que corresponde a la derivada del anterior, y para el método nosotros tendríamos que hallar f' de x. Sí, que viene siendo la derivada de la ecuación esta que está aquí en sombreado. ¿Sí? Sí, profe, ya me di cuenta. Bien. ¿Eso lo resolvimos la clase pasada o no me acuerdo? No, profe. Bien, es que creo que lo hice fue ayer entonces, con el otro grupo. Aquí está, ejercicio 5. ¿Listo? Entonces, como les decía, f de x viene a ser la función que corresponde a la derivada en el problema, o sea, la que está acá. Y la derivada para la aplicación del método, pues sí tenemos que calcularla nosotros. Entonces, bueno, ahí es donde ya habría que aplicar aplicarle la derivada. Esto es lo que corresponde acá. Bueno, aquí está simplemente indicada. Y aquí sí está implementado ya el método como tal. Entonces, tenemos nuestra aproximación inicial, que corresponde a x sub 0 igual a 10. Se piden 3 iteraciones, entonces dijimos que el for quedaba de 1 hasta 3. Y acá entonces tenemos la función evaluada en x sub 0, entonces fíjense que es esta que estaba aquí, no la de arriba, sino la de abajo, menos 0.67665 por 10 a la menos 8, x a la 4, entonces, y bueno, con los demás términos, ¿no? El término que multiplica x a la 3, x a la 2, y el término independiente. Y toda evaluada en x sub 0. Luego viene la evaluación de la derivada, que pues la derivada está aquí expresada, entonces aquí quedó también de la misma forma. Teníamos x a la 4, entonces la derivada pues corresponde a 4x a la 3 y así sucesivamente. ¿Qué estoy haciendo acá con esto? Pues estoy almacenando los valores de la derivada
en un vector, el vector de fx. Sin embargo, aquí la función solamente la estoy, almacenando una vez, es decir, de la última iteración. Y acá es la aplicación del método como tal. Tenemos x sub i igual a x sub 0, pero entonces x sub 0 es la que me representa la x anterior. Y acá, la función evaluada dividido entre la derivada, que es lo que implica el método. El error, entonces, como les había comentado hace un momento, con 100 por el valor absoluto de la diferencia entre la iteración actual, o sea, x sub i, menos la iteración anterior, que queda almacenada en x sub 0, dividida por la iteración actual. Y en la estimación anterior, pues aquí la vamos actualizando, para que en la siguiente iteración, digamos ya cuando tengamos i igual a 2, el valor que esté almacenado en x sub 0 sea realmente el de x sub 1. Listo. Acá entonces lo que tengo es un valor adicional en donde evalúo la derivada en ese último valor. Porque digamos que volviendo al contexto del problema, ¿sí? A nosotros nos interesa hallarle máximo a esta función. Y aquí mismo nos dice cuál es el procedimiento. Encontrar la primera derivada e igualarla en 0, de ahí encontrar las raíces y luego realizar el test de la segunda derivada. Pero la segunda derivada de b de x, que es la función que está acá, resulta ser nuestra primera derivada de f de x. Entonces, con esos mismos valores que yo acabo de encontrar, puedo hacer directamente el test de la segunda derivada y verificar que efectivamente las raíces que encontré corresponden a un máximo. Entonces, acá tengo primero de f, bueno, esto que corresponde a las estimaciones. La primera estimación, la estimación inicial que fue el 10, luego se estimó en 14.9, luego 14.5 y ya intenta convergir a ese valor de 14.5725. Y fíjense que los valores de la derivada de f de x o la segunda derivada de b de x son en todos los casos positivas. Lo que quiere decir entonces que pues con estos valores yo puedo aplicar directamente el test de la segunda derivada y como son positivos, darme cuenta que corresponden a un máximo. ¿Sí? Digamos que eso fue lo que planteamos ayer con el otro grupo en este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, con respecto a lo del error, ¿el error siempre se halla relativo o hay algunas en todos los puntos, menos en el primero o hay otra fórmula? Porque, pues, solo por sacar de la duda. Pues bueno, en el primer punto creo que se pide directamente el error absoluto. Entonces, sí, con precisión de tanto, entonces ahí hace referencia al error absoluto. Uh-huh. En el segundo hablamos de error relativo. Entonces, como estamos hablando todavía del método de la bisección, aquí podemos aplicar todavía la estimación que se hace en el método de la bisección, y es que el error sea aquí, b menos a sobre 2 a la n. Bien, ya ubico acá. Bueno, aquí con valor absoluto. Esto correspondería al error absoluto, ¿cierto? Con el método de la bisección. Cuando me piden error relativo, entonces en este caso yo puedo aplicarlo de dos maneras. La primera
a partir de esta estimación de error absoluto y normalizando por la enésima estimación. Entonces aquí ya estoy hablando de error relativo, ¿sí? Que es error absoluto sobre la estimación. En este caso serían 3 iteraciones, entonces tendríamos b menos a, que corresponde a 100 menos 50, sobre 2 a la 3, o sea, sobre 8, y sobre esa última estimación. Eso nos daría el error relativo. Con eso sería suficiente. También podríamos multiplicar por 100 y ya tendríamos el error relativo porcentual. ¿Listo? Una También, pregunta, ¿esa ¿sí? n sería 3 para las 3 iteraciones o depende de la iteración? No, claro, ahí depende de la iteración. Entonces, para la primera iteración será pues 2 a la 1 y la primera estimación. Para la segunda iteración será 2 a la 2 y la segunda estimación, y así sucesivamente. Profe, una pregunta ahí en respecto a los errores. Es que usted, pues al principio nos había explicado creo que fue para el primer ejercicio, que usted nos ayudó, o sea, sí, prácticamente nos explicó con el código en MATLAB. Usted había colocado la ecuación del error como b menos a, bueno, absoluto, sobre 2 solamente. No lo había colocado a la n. Sí, ya, Entonces, allá porque estaba actualizando los valores de b sobre a. O sea, cada vez que yo hacía... Que resuelva estos problemas y Claro, o sea, Jessica. cuando yo digo acá 2 a la n me refiero a los valores originales, a y b. Cuando yo estoy haciéndolo en cada iteración, entonces digamos que va a haber un b sub a, un b sub n y una sub n al mismo tiempo. Entonces, o sea, queda bien en el código haberlo dejado así como sí, usted lo dejó. sí, O sea, sobre 2 y ya. ¿Sí? Sí, sería esta expresión que está acá. Profe, y sí, profe, y es que es para el tercero, pues yo sí tenía una última duda. Bueno, usted ahí al final pues nos retroalimentó en que en el tercer punto uno podía en el código tomarlo el error b menos absoluto sobre 2 y dividirle el c y ya. Y que de esa manera podíamos hallar el error del tercero, porque es que ahí nos tienes un error relativo porcentual. Pero yo quería saber, si yo quisiera, por ejemplo, sacarlo de forma manual, usted también nos había dicho que el error relativo porcentual iba a ser igual al error, a ese error, creo que ese es el absoluto que se llama, el que yo te digo que es b menos a absoluto sobre 2, y eso, o sea, ese error sobre c, que es la mejor estimación. Pues si uno Sí, lo quisiera hacer manual, ese c, que es la mejor estimación, viene siendo la primera al hacer los datos, o sea, al empezar a hacer las iteraciones, o ese c viene siendo el último c. No sé si me haga entender. no le entiendo muy bien la pregunta. Que usted nos había dicho, o sea, yo lo hice pues así como usted nos había retroalimentado en el tercer punto, que nos dijo que para hallar el error utilizáramos el mismo error absoluto, o sea, el de b menos a sobre 2, y lo dividiéramos en 6, y que de esa forma ya podíamos obtener el error relativo porcentual para el punto O 3. sea, este que está aquí en el punto 2. Sí, Esa expresión. sí, o sea, que lo colocáramos dividido en 6 y ya. Y podíamos obtener el error relativo. Sí, digamos que son 12 formas de estimar el error. Son dos formas diferentes de estimar ese error. ¿Sí? Entonces, con el método de la bisección, tiene la particularidad de que como yo conozco el intervalo, yo puedo plantear el error en función del tamaño de ese intervalo. Entonces, está el error absoluto, que es simplemente la mitad del tamaño del intervalo, que es este de acá, o está el error relativo, que yo puedo calcularlo o dividiendo ese error absoluto entre la estimación actual. ¿Sí? Esa es una forma.
La otra forma es hallarlo de forma recursiva y es teniendo en cuenta o comparando mejor la iteración o el valor de la estimación en la iteración actual, o sea, C sub i, y el valor de la estimación en la iteración anterior, o sea, C sub i menos 1. Esas dos formas son como las que se pueden aplicar en el método de la bisección. Para los otros métodos, pues es mucho más preciso utilizar esta, porque ya no contamos con el intervalo. Profe, tengo una pregunta, o sea, ¿y para el error relativo podríamos entonces usar también la del logaritmo o ahí sí ya no, No, como criterio de para el error relativo ya no podríamos utilizar el logaritmo porque ella simplemente nos permite estimar el número de iteraciones. Pero el hecho de que yo tenga, digamos, un intervalo de tamaño 1 o de tamaño 2, no es lo mismo decir, la raíz está, por ejemplo, entre 5 y 7, que sería, digamos, la estimación sería 6, y el error relativo sería, bueno, voy a hacerlo por acá. Digamos que A me dio igual a 5, B me dio igual a 7. C entonces sería 6, porque está en la mitad. Si yo digo el error relativo, voy a tener entonces, o sea... Profesor, discúlpame que lo interrumpa, es que el mismo chico, Diego Alejandro, me está diciendo que como tuvo dificultades, él creó otra cuenta y que dice que está en sala de espera, que, ya. Sí, ya lo acabo Vale, de aceptar. bueno, perfecto. Listo. Entonces, digamos que con estos valores de intervalo, nosotros teníamos que el tamaño del intervalo va a ser 2. Y el error absoluto consistiría en dividir ese 2 entre 2. Pero como estoy hablando de error relativo, me va a dar 2 dividido entre 12, o sea, un sexto. Sin embargo, si yo tengo ese mismo tamaño de intervalo, pero por allá ya llegando a 100, ¿sí? Entonces yo voy a tener lo mismo, pero digamos 95, entre 95 y 97. Por lo tanto, la estimación será 96. El tamaño del intervalo sigue siendo el mismo, entonces el error absoluto sigue siendo igual, sigue siendo de 1, pero el error relativo me cambia. Entonces, al cambiar el error relativo, yo ya no puedo aplicar, ¿dónde está? Esta fórmula. ¿Sí? Esta solo se aplica con error absoluto, o sea, con el tamaño del intervalo. Y solo es válida para el método de la bisección. Ah, ok, listo, profe. Bueno, esto realmente debería ir entonces en... Profe, qué pena asumirse cuánto, en el 5, ¿cuánto fue que le dio el último valor? O sea, f de ese último valor, Ya ¿cuánto revisé. le dio? Vale. Y pues ese mismo, el x. Qué pena. Entonces, el último valor, 14.5725. Ah, listo. Perfecto. ¿Listo? ¿Algo más? Sí, profe, es que es que para el punto 3 donde nos pedía que del 5%, Cuando usted leyó la primera vez el problema, nos usted decía una que vez- hasta que el error ¿usted qué relativo pensó? porcentual ¿Usted fuera entendió el aproximado problema? al 5%. ¿Qué operación pensó? Entonces, ¿Tenía que mi hacer? pregunta es, ¿Suma o resta? yo lo primero que pensé es, ¿qué criterio de parada debo tener? Entonces, ahí por eso venía mi pregunta de lo del error relativo porcentual. Entonces, yo quería saber si se podía aplicar que el error relativo porcentual era igual al error absoluto sobre C, Bueno. y tomar la mejor estimación como el primer ¿usted lo dato, hizo sola o luego despejar, tuvo que pedirle se podía hacer así como para tener una aproximación del criterio de parada, y, o sea, para La saber mamá cuántas le iteraciones explicó? yo tengo que hacer. Entonces, como la mamá le explicó, no Entonces, sería así. aquí en este punto, creo que es el ejercicio 3, Sí, señor. me hablan de este criterio de parada menor, que el error relativo porcentual sea menor que el 5%.
Entonces, nosotros dijimos o acabamos de decir que lo podemos hallar de dos formas. Uno es como está aquí, teniendo como base la aproximación actual y la anterior, o la otra, como estamos utilizando el método de la bisección, ¿sí? Podríamos utilizar entonces ese error relativo porcentual que está acá. ¿Sí? Entonces, el tamaño del intervalo dentro de la iteración n dividido entre 2, que es el error absoluto o es el que dijimos desde el principio que estimábamos para el método de la bisección, y además dividido por esa estimación que es C sub n. Bueno, vamos a ponerle mejor C sub i para que coincida con la fórmula de abajo. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí lo que cambia es simplemente la forma de estimar el error absoluto. Pero en ambos casos estamos dividiendo por C sub i. Y la idea es hallar ese error relativo en cada iteración y compararlo entonces con ese 5%. Entonces por aquí alcanzamos a hacer una iteración donde obtuvimos un 20%. Entonces como 20%, con el que creo que en este caso utilizamos esta, con ese criterio nos da un error de 20%, quiere decir que todavía no satisface la tolerancia de error que nosotros definimos acá. Y habría que hacer una nueva iteración. Básicamente, eso es lo que hay que hacer. En cada iteración evaluar ese error relativo. Entonces, no importa con cuál de las dos formas se haga, siempre y cuando mantengamos el criterio, ¿no? No es que en una iteración utilicemos una y en la otra utilicemos la otra. Pero manteniendo ese criterio, podemos decir que cuando ese error relativo ya sea menor al 5%, se puede detener. Ay, vale, profe, ya lo entendí. Gracias. ¿Listo? ¿Algo más? No hay nadie más con preguntas. Bien. Entonces, la actividad de hoy era de nuevo un quiz. Ya está en el Classroom. Y digamos que mantenemos la misma línea del método de la bisección, que tal vez es el que más hemos revisado. Entonces, el quiz corresponde a un circuito en donde tenemos 3 elementos en paralelo: una resistencia, una inductancia y una capacitancia, y en donde se estima pues el valor de la impedancia en función de la frecuencia, ¿sí? Entonces, como es un circuito paralelo, lo que se hizo fue sumar los inversos y por eso la ecuación está de esta forma. Y esta corresponde a la magnitud. Entonces, lo que tenemos que hacer es estimar el valor de la frecuencia que me permita llegar a una impedancia o una Z de 75 ohms con el uso del método de la bisección. Aquí me dan con qué valores de omega comenzar, entre 1 y 1000, y me dan los parámetros para evaluar en esta ecuación. De nuevo, entonces tenemos determinar cuántas iteraciones son necesarias para encontrar la respuesta con el error relativo de 0.1%. Y en ese sentido, pues les recomiendo utilizar la fórmula del error como la que está por acá, la que utiliza el intervalo.
Listo. No puedo aquí. Listo. Listo, entonces ahí en el Classroom ya está la actividad, está el PDF con el quiz y hay un formulario donde pues diligenciar las respuestas. Además, pues la idea es que adjunten la solución. La fórmula ese del error no era B menos A sobre 2. Ese es el absoluto. Entonces, como Es que hablamos aparece de... un 2. ¿Cómo? No, no. Sí, sí. Sí, el absoluto viene siendo b menos a sobre 2 y luego al aplicar el relativo sería dividir entre c y multiplico por el 100%. Ah, listo, bro. Profe, pero se cuenta igual como el C sub I menos 1 sobre C sub I, sí. Pues les recomiendo usar la otra porque así fue como yo lo resolví, pero si lo resuelven de la otra forma, pues no hay ningún problema. Profesor, una pregunta, digamos, ¿uno puede utilizar MATLAB para hacer algunas operaciones Sí, claro, o tiene que ser todo a mano? pueden hacerlo como prefieran. Gracias, profesor. Listo. Bueno, la idea es que la resuelvan antes de las 11:30 para ver si les alcanzo a mostrar la solución. ¿Listo, muchachos? Si tienen dudas, también me pueden ir preguntando de una vez. Y por favor verificar si tienen acceso al formulario, aunque creo que sí. Profe, o sea que la función queda, digamos, una F con respecto a W. Sí. Ustedes pueden reemplazar esa W por X si quieren manejar f de X, pero si no, pueden manejar a W perfectamente. No, creo que sí lo pueden visualizar, entonces no hay ningún inconveniente con el formulario. Profe, para el criterio de parada, el error tiene que ser 0,1 exacto o menor. No, pues obviamente menor. Sí, Establecer sí, el criterio exacto pues no es no sé. práctico. Tiene que ser menor. Listo. Mi solución